Continuando con la semana 3 del curso de Psicología del ciclo 2017-2, vamos a resolver estos ejercicios para aclarar los conceptos. A ver, veamos el primero. Dice, Santiago es padre de 2 hijos varones, de 13 y 6 años, y una niña de 8 años. Él se dedica a los negocios y la madre solo a atender la casa. Sin embargo, delega a su hijo mayor la resolución de los problemas de sus hermanos menores. ¿Qué estilo de crianza está aplicando el padre? Recordemos algo sobre los estilos de crianza. Ustedes, como recordarán, hablamos de estilos de crianza cuando nos referimos a la forma como se trabajan 2 variables. La variable demandas u órdenes en la casa y la variable afecto. Entonces, ¿cómo manejen los padres estas 2 variables? Decimos que pertenece a un estilo de crianza u otro. Según esto, los estilos de crianza pueden ser de diferente tipo. Puede ser un estilo de crianza dictatorial o autoritario, puede ser un estilo de crianza permisivo, permite, no hay órdenes y el afecto está tergiversado. Decimos que el estilo de crianza es permisivo. Puede ser un estilo de crianza desinvolucrado o desapegado, en el cual los padres no muestran, no se dice que no lo sientan, sino lo único que deja evidencia es que no muestran el afecto, ni tampoco muestran indicaciones sobre el orden y conducción, orientación de la familia, y un estilo de crianza democrático, que obviamente es el deseable, donde las órdenes y el afecto están equilibrados. Entonces, habíamos visto que en este caso habían 2 hijos varones, 13 años, 6 años y una niñita de 8 años. 3 hijos, 3 hermanitos. El papá completamente dedicado a los negocios, la madre a mantener la casa en orden. Y que la delegación o la responsabilidad de resolver los problemas de los hermanos menores era del hijo mayor, que tenía solamente 13 años. ¿Qué estilo de crianza estaría aplicando el padre ahí? ¿Sería un estilo de crianza dictatorial? No, porque allí veríamos de que él es el que ordena y no está ordenando ahí para los hermanos menores. Permisivo tampoco, porque sería el que permite y tampoco está permitiendo. Sin embargo, sí ha delegado la tarea, y el delegar tarea nos dice que se ha librado, entre comillas, de su responsabilidad, y estamos ante un estilo de crianza denominado desinvolucrado o desapegado. En ese sentido, la respuesta correcta es la que está marcada con la letra A. Veamos esta segunda pregunta. Dice, Mariela está feliz porque ahora que su pequeño hijo asiste a la escuela, ha aprendido a resolver los conflictos utilizando el diálogo, la comprensión y la empatía. Respecto al proceso de socialización, este caso nos permite ilustrar que, a ver, vamos a revisar las diferentes proposiciones para saber cuál es la que completa mejor la idea del ítem, ¿no? A. Mariela es una mujer muy afortunada. Bueno, el analizar todo este ítem no nos puede llevar simplemente a decir qué suerte tiene, ¿no? Entonces, eso como que queda ahí descartado. Segunda alternativa. Informalmente también se puede socializar. La socialización es el proceso a través del cual la persona hace suyas las reglas y las normas de la sociedad. Y existen agentes que tienen la función de conseguir este proceso de socialización. Esos agentes pueden ser de 2 tipos, formales, y en ese caso hablamos de aquellos que tienen esa como función principal, y agentes informales, que son aquellos que no tienen la responsabilidad o la función de socializar, pero que sin embargo lo consiguen, lo hacen indirectamente, ¿no? Entonces,
Regresamos a la alternativa B y dice, informalmente también se puede socializar. Los agentes informales son fundamentalmente los grupos a los cuales las personas se incluyen. Estamos hablando de los amigos, estamos hablando de repente de la iglesia que te da normas de comportamiento, estamos hablando de los clubes, de las instituciones a las cuales tú te insertas. Y los agentes formales, también tenemos allí, en los agentes formales, solamente a dos, principalmente. La familia es el primero y tiene esa función, socializar al individuo, transmitirle las normas, las reglas con el modelo, con el ejemplo, y también enseñárselas, y la escuela. La escuela complementa esa labor socializadora de la familia. Entonces, regresemos a la alternativa. Dice, informalmente también se puede socializar. Nos estamos refiriendo a la escuela que le enseñó ciertos comportamientos y actitudes al pequeño y no es un agente informal. Entonces, esta es una alternativa incorrecta. Tercera alternativa, la escuela es un agente de socialización primaria. Esto es verdadero. Cuarta alternativa, la socialización secundaria es también importante. No me están hablando de socialización secundaria. Y última alternativa, dice la familia es el principal agente socializador. Eso es correcto, pero no se está refiriendo exactamente a la escuela. O sea, no está diciéndome nada respecto a la labor de enseñanza de el diálogo, la empatía, la comprensión como forma de solucionar problemas. En ese sentido, escogemos como alternativa correcta la que está marcada con la letra C. Pregunta número 3. Dice, Roberto es un niño feliz porque vive con su papá y su hermanita de 3 años. Durante el día lo acompaña su abuelita, que lo adora, y su tía, que también es su madrina, y lo orienta siempre de manera adecuada, porque ella es una eficiente psicóloga infantil. Sobre la estructura de la familia de Roberto, ¿qué podemos afirmar? Ahora me están hablando de la estructura de la familia. La estructura se refiere a los elementos que conforman la familia. Entonces, en la estructura familiar o en la estructura de la familia, podemos ver que existen diferentes tipos de familia, o sea, diferentes tipos de estructuras familiares. La familia que está formada por el papá, la mamá y los hijos, esto es lo mínimo necesario para ser familia, se denomina familia nuclear. Luego tenemos la familia que está formada por los mismos, más otros miembros de la familia. Y le denominamos familia extensa. Luego tenemos la familia que solo está formado por un progenitor, sea papá o sea mamá, más los hijos. Y le decimos familia monoparental, acordándome que el prefijo mono se refiere a un solo elemento. Y finalmente tenemos la familia que fue monoparental, pero ahora se ha reconstruido, se ha completado. Obviamente, sumándole una madrastra o un padrastro. Entonces, ahí decimos que es una familia reconstruida o reconstituida. Los términos son sinónimos. Bien, veamos, pues este niño vive con su papá, su hermanita de 3 años, y no menciona nada respecto a la madre. De día, dice, lo acompaña la abuelita y lo acompaña la tía. Bien, de día, de noche los recoge y se los lleva. ¿Qué podemos decir sobre la estructura familiar de Roberto? Revisemos las alternativas. A, se trata de una familia extensa. No, porque no está la familia nuclear completa, ni tampoco vive con la abuelita, ni vive con la tía. Entonces, en este caso, no es la alternativa correcta. B, la familia es de tipo reconstituida o ensamblada. Tampoco,
porque el papá no menciona en ningún momento que se volvió a casar y que tiene una madrastra o un padrastro para los niños, nada. Tercera alternativa, el niño tiene una familia democrática y positiva. Cuando hablamos de familia democrática o positiva, estamos hablando del estilo de crianza. Y la pregunta no va por ese lado, sino por la estructura familiar. Tampoco es la alternativa correcta. D, se trata de una familia de tipo monoparental. Esta sí es una alternativa que describe la familia, porque esta familia está formada por el papá y los niños. Entonces, esa es la alternativa correcta. Revisemos la última, por si acaso. Dice Roberto, posee una familia elemental, pero ampliada. No existe como parte de los tipos de familia según su estructura, una que se llame familia elemental. Entonces, también estaría descartada y nos quedamos con la respuesta marcada con la clave D. Bien, veamos este ítem. Cada vez que un miembro de la familia Casas Heredia cumple años, todos se levantan más temprano de lo habitual. Van hacia el dormitorio del cumpleañero y le cantan las mañanitas, un feliz cumpleaños y el happy birthday. Cuando el agasajado se despierta, lo abrazan y le entregan los presentes que cada uno elaboró o compró para la ocasión. Esta situación es un ejemplo de cómo esta familia cumple su función. Sabemos que la familia tiene una serie de funciones que han ido variando a través de la historia, pero dentro de ellos queda lo que es la función afectiva, la función educativa, la función protectora de protección económica, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de las funciones se cumple cuando todos ellos se organizan de esta manera habitual para saludarlo y expresarle, o en todo caso mostrarle su cariño a esta persona. ¿Será un ejemplo de función socializadora? No, porque no está enseñando normas y reglas. ¿Función protectora? No, porque no nos está hablando que exactamente los protege de algo. ¿Es una muestra de función afectiva? Sí. En este caso, la familia está cumpliendo una función afectiva, esto es darle soporte emocional, mostrarle su afecto a este cumpleañero, ¿no? Función psicosocial, no existe una función señalada de esa manera. Función educativa, tampoco, porque no se refiere a una enseñanza expresa que le estén dando al niño. Entonces nos quedamos con la alternativa marcada con la letra B. Veamos el ítem número 5. Dice, Ramiro creció en un barrio marginal, donde la delincuencia y la trampa era justificada como signo de superioridad. Cuando decidió convertirse en sacerdote, tuvo que construir una nueva realidad interior que le permita replantear su forma de ver su vida pasada y su futuro, prescindiendo casi por completo de la que tenía. Respecto al proceso de socialización, podemos afirmar que, vamos a tratar de entender la situación, este era un sujeto, Ramiro, que había crecido en un barrio donde la delincuencia, la trampa, era justificada, estaba bien, es más, era admirada. La gente decía, el más vivo, el más tramposo es el que vale más. Sin embargo, decidió, no menciona las razones, convertirse en sacerdote. Y para poder adoptar la función y el rol que cumple un sacerdote, tuvo que hacer todo un cambio de esquemas. Esto es, todo un cambio de pensamientos, creencias, ideas, perspectiva respecto a la vida. Tenía que ver la vida de otra manera y entenderla de otra manera. Entonces, tuvo que prescindir casi por completo, dice, de los esquemas y los principios que él ya tenía, que había adquirido, digamos que pasivamente, de su niñez y de su infancia, ¿no? Respecto a este proceso de socialización, ¿qué podríamos afirmar? Veamos las alternativas. Dice, A, se produjo un caso de socialización secundaria. Eso no es correcto. El proceso de socialización, que es, como decíamos hace
algún momento, el proceso a través del cual hago mía las reglas y normas de la sociedad, puede ser de varios tipos. Entonces hablo de socialización primaria, cuando adquiero esas reglas y normas de una manera casi inconsciente. Generalmente la infancia y la niñez. Aprendemos tantas cosas, a comportarnos, a dirigirnos, a pedir, a mostrar nuestro afecto casi sin darnos cuenta, simplemente imitando modelos, los padres, los parientes, etc. Hablamos de una socialización secundaria. Esta es una socialización más consciente, adolescente, juventud y más, hasta el último día de nuestra vida. Este proceso de socialización es más consciente, o sea, lo hacemos porque nosotros tenemos un objetivo, tenemos una finalidad, un propósito, queremos hacer algo con nuestra vida y entonces corregimos de repente algunos comportamientos o nos esforzamos por tener otros. A eso le llamamos una socialización secundaria. También tiene relación con lo que es, por ejemplo, la carrera o el oficio que sigues. También allí te tienes que ir ajustando tus normas, tus reglas, tus creencias, tu forma de ver la vida. Entonces la socialización secundaria es la que se da en la adolescencia y más. Y tenemos un tercer tipo de socialización que le llamamos resocialización. Nos acordamos aquí que el prefijo re significa otra vez, ¿no? Entonces la resocialización es aquella que se produce cuando tú ya tienes reglas, normas, criterios, pero sin embargo por algún motivo, que puede ser cambias de sociedad en la que vives, de repente has vivido aquí toda la vida, de pronto te vas a Japón, te vas a Suiza, que tienen realidades o formas de comportamiento, actitudes muy diferentes a las nuestras y te tienes que adaptar a ella para vivir tranquilo, para vivir bien y no ser cuestionado, criticado. A eso le llamamos un proceso de resocialización. Por si acaso, no estoy diciendo que cuando te vas de viaje de turismo resocializas, no, sino cuando te vas a vivir 5, 6, 8, 10 años a otro sitio. Esta resocialización también se produce en el caso de las personas que han vivido con normas o reglas marginales. Teóricamente, los centros penitenciarios deben cumplir esa función. Un delincuente, para el delincuente robar es justificado, está bien. Por eso es que no sienten remordimiento. O no pensarán que un delincuente te roba y en la noche se está remordiendo la conciencia, se siente mal, no puede dormir. No es así, sino que simplemente para él es justificado, está bien hacerlo. Teóricamente, cuando ingresa a un centro penitenciario, la tarea de este centro debería ser cambiarle esa forma de ver la vida, cambiarle su esquema, la concepción que tiene sobre el derecho de los otros. Bien, entonces la y se produciría un proceso llamado resocialización. En ese sentido, la resocialización se da cuando tú te insertas a una sociedad muy diferente a la propia o cuando has vivido bajo reglas o normas que no son compatibles con las de tu sociedad. Ya, dicho esto, vamos a seguir revisando los sitios. ¿Ya? Dice, ¿este es un caso de discriminación actitudinal? No, no estamos hablando de discriminación ni de ese tipo de conceptos. C, el cambio producido es casi un milagro. Tampoco estamos hablando de creencia ni de fe, sino tratamos de explicar cómo es que hizo Ramiro para, a pesar de haber vivido en un barrio delincuencial, cambiar su forma de ver la vida y convertirse en un sacerdote. D, dice, ha experimentado una resocialización. Recordando lo que acabamos de decir, efectivamente en él se produjo un proceso de resocialización, cambiar la base que le permite juzgar, interpretar e insertarse a la vida. E, felizmente, su socialización primaria era débil, no tiene nada que ver con eso, y marcamos como respuesta correcta la que está inscrita en la letra D. Vamos al ítem 6. Dice, en los enunciados que se indican
señale como verdadero o falso los casos que ejemplifiquen un apego seguro. Para esto debemos tener claro qué es el apego. El apego es un lazo afectivo, espontáneo, que se produce aproximadamente entre el año, año y medio y de repente hasta los 2 años, entre el niño y la persona que lo cría, ¿ya? Esa persona que lo cría puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser la abuelita, puede ser la nana, pero es aquella persona que ha conseguido que el niño se sienta seguro con ella, tan seguro que puede salir a explorar el mundo y por lo tanto seguir desarrollando psicológicamente, psicológica y físicamente inclusive. Entonces fíjense, ¿eh? El apego es ese tipo de lazo afectivo. Ahora, lo deseable es que ese lazo afectivo, o sea, el apego, sea un apego seguro. El apego es seguro cuando le brinda, aunque sea redundante, seguridad al niño. Pero se puede dar el caso de un apego inseguro. Y hablamos de un apego inseguro cuando el niño se liga, se vincula afectivamente a alguien que no responde a sus expectativas. O sea, no está presente cuando el niño necesita a esa persona. Por ejemplo, y van a reconocer de repente algunas situaciones comunes. Vamos a suponer que el niño genera apego, o sea, este lazo afectivo fuerte con la mamá. Pero la mamá, a la hora que tiene que irse a trabajar o a salir, lo engaña. Entonces le dice, a ver, Paquito, anda, tráeme un yogur de la refrigeradora. Chiquito va corriendo a traer el yogur y la mamá desaparece y se va. Regresa el chiquito con su yogur, no hay mamá. Y eso se produce repetitivamente. Eso le va a generar inseguridad al niño. La próxima vez que la mamá le pida algo, probablemente lo que va a hacer el niño es la va a agarrar de la falda, del pantalón, de donde pueda y se va a traer. O no va a querer ir. Entonces se va a sentir inseguro. El apego es un lazo afectivo importante porque es la base de la seguridad personal. A partir de allí, él va después, conforme va creciendo, a hacer este lazo afectivo, llámese confianza, lo va a hacer extensivo a otros miembros de la familia. Entonces ya se puede quedar con la abuelita, en la casa de la madrina, y no tiene miedo, se siente seguro. Posteriormente, este apego, lazo afectivo o seguridad o confianza se extiende hacia lo que son los amigos. Con mis amigos, con mis amigas me siento segura, sé que no me van a traicionar, que sé que quieren mi bien, etc. Posteriormente, fíjense, se trasladaría a lo que es la pareja. Con mi pareja me siento segura, le cuento cosas, es mi confidente, sé que no va a usar la información para hacerme daño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos que el apego sea seguro y para eso el niño tiene que sentirse en confianza. Tiene que sentir la confianza de que esta persona no lo va a abandonar, no lo va a dejar, no lo va a engañar. Bien, entonces ya tenemos claro, ya recordamos qué cosa es el apego y qué es el apego seguro y qué es el inseguro, el que no le da confianza al niño. Ahora volvamos a lo siguiente. Dice, queremos buscar situaciones en las cuales se esté ejemplificando el apego seguro. Pedro tiene 18 meses, justo está en ese espacio, ¿no? En ese intervalo. Tiene 18 meses y cada vez que llora, su mamá se acerca para atender sus necesidades. Aunque sea para verlo, pero se acerca. ¿Es un caso de apego seguro? Sí, porque está cuando lo necesita. Entonces decimos que esta es una proposición verdadera. Segunda proposición. María es una bebé poco comunicativa, que frecuentemente reacciona con violencia, ¿no? Es bebé, pero se acercan y la niña bota todo. ¿Esta niña tiene apego seguro? No, porque desconfía, por eso los bota, por eso los rechaza. Entonces decimos que esta proposición no ejemplifica el apego seguro y es falso.
Tercera alternativa. Luis es un bebé muy comunicativo, le agrada explorar su ambiente. Su mamá siempre se muestra sensible a sus requerimientos. Sí, es un ejemplo de lo que significa apego seguro. Entonces tenemos en la valoración verdadero, falso, verdadero, y esa alternativa está en la letra B. La alternativa correcta entonces sería la letra B. En el número 7 dice, también seguimos con el apego. Indica el tipo de apego que se observa en los siguientes casos. Gladys arrulla, canta y siempre está atenta a los requerimientos de su bebé, quien muestra confianza y alegría en todo momento. ¿Qué tipo de apego es? Seguro. Vamos a poner una S. Segunda situación. Por motivos de trabajo, Gladys tiene que viajar por 2 meses y deja a su bebé al cuidado de una empleada, quien prioriza sus estudios a las necesidades del bebé. Quiere decir que no está atenta a los requerimientos y no está propiciando un apego seguro, sino más bien inseguro. Tercera situación. Al regresar de su viaje de trabajo, Gladys, la del caso anterior, carga a su bebé, quien empieza a llorar y se muestra malhumorado e introvertido. Bueno, estamos hablando de un caso de apego inseguro. Entonces, tenemos apego seguro, inseguro, inseguro. Y la alternativa que muestra esas situaciones es la alternativa marcada con la letra A. En el ítem 8 tenemos lo siguiente. En los enunciados, a continuación, señale cuáles corresponden a estereotipo, prejuicio y discriminación. Debemos recordar estos conceptos entonces. Hablamos de un estereotipo cuando hablamos de un pensamiento rígido que se ha formado en base a algunas situaciones, pero nosotros lo generalizamos. Tuvimos algunas experiencias, a ver, tu primer enamorado te sacó la vuelta, segundo enamorado te sacó la vuelta, tercer enamorado sospechabas que te sacaba la vuelta. Conclusión, tú dices, todos los hombres son unos infieles. Ese es un estereotipo. O sea, hice una generalización a partir de algunos casos. El estereotipo es un pensamiento rígido. ¿Ya? No está bien, claro, no está bien, porque no podemos adelantarnos y generalizar a que todos, ¿no?, son de este tipo o de otro. Estos estereotipos a veces favorecen a alguien o a veces desfavorecen. Por ejemplo, lo cual tampoco es justificado, o sea, igual está mal, pero algunos estereotipos son favorables, como por ejemplo cuando dicen los extranjeros tienen mejores productos. Está favoreciendo al extranjero, pero sigue siendo un estereotipo. Y a veces es negativo, como en el caso que citábamos anteriormente. Bien, en el caso de los estereotipos negativos, si quieren, entre comillas, estos estereotipos negativos, vamos a ponerle comillas para que no se piense que estamos pensando que son buenos o malos. Estos estereotipos negativos me llevan como, digamos, inferencia lógica a enjuiciar de manera negativa también a alguien. Ese enjuiciamiento negativo se denomina prejuicio. Antes, un juicio anticipado. Generalmente, el prejuicio tiene que ver con los ejemplares del grupo. Sigamos con el ejemplo anterior. Había dicho, todos los hombres son unos infieles. Te presentan a Panchito. Hola Panchito, es hombre. Este es un infiel. Eso es un prejuicio. Es el juicio, ¿ya? El juicio negativo, juicio o valoración, digámoslo así,
negativa que yo hago de alguien a partir de mi estereotipo, ¿ya? Es una valoración negativa a partir de un prejuicio, a partir, perdón, de un estereotipo, ¿ya? Entonces, el estereotipo es un pensamiento, el prejuicio es una valoración, es un vínculo afectivo, si quieren, negativo. Y el concepto de discriminación viene a ser el resultado del prejuicio. Cuando hablamos de discriminación, ya no hablamos de pensamiento, ya no hablamos de afecto o valoración. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de conducta o actitud, ¿ya? Hablo de una conducta, de un comportamiento de rechazo o separación a alguien a partir de mi prejuicio. Entonces yo digo, ¿saben qué? En esta empresa no quiero ningún varón. Eso es una discriminación, ¿ya? Entonces, podemos más o menos grabarnos para poder identificarlos y no confundirlos, como que un estereotipo es un pensamiento. Un prejuicio es un juicio o valoración afectiva que yo hago, y una discriminación es una acción, una conducta. Vamos a ponerle acción también. Bien, teniendo esto claro, vamos a tratar de identificar si cada uno de estos enunciados corresponde a un estereotipo, a un prejuicio o corresponde a una discriminación. Dice, los ingleses son puntuales. ¿Qué sería eso? Un estereotipo. Jaime es político, entonces es corrupto. Eso sería un prejuicio. Tercero, un aviso dice, se necesitan 10 médicos, deben ser egresados de la Universidad de San Marcos. Estoy discriminando, separando al resto. Tú no eres de San Marcos, no entras. Esto es una discriminación para el resto de estudiantes. Cuarta, los argentinos son soberbios y pedantes. Es como si dijera, todos los argentinos son soberbios y pedantes. Eso es un estereotipo. Entonces tenemos estereotipo, prejuicio, discriminación, estereotipo. Y eso lo encontramos, esa combinación, en la respuesta B, en la clave B. Veamos el ítem 9. Dice, en una reunión por el aniversario de Lima, al alcalde le presentan un ciudadano de origen gallego y piensa, voy a tomarle el pelo a este gallego. Este es un ejemplo de, él está diciendo, voy a tomarle el pelo a este gallego. Entonces lo que él está haciendo es, está valorando a una persona que no conoce todavía a partir de un estereotipo que tiene. Lo que ha hecho es una valoración, por lo tanto lo que ha hecho es emitir un prejuicio. Y la respuesta es la marcada con la letra A. Y bien, veamos la última pregunta. Dice, en una fábrica de aviones de los Estados Unidos no reciben a ningún musulmán porque consideran que los musulmanes son terroristas. Este es un ejemplo de la acción de no recibir a nadie, es un ejemplo de discriminación. Está separando o rechazando a un grupo porque lo valora como negativo, o sea, dejándose llevar por su prejuicio. Estamos entonces ante una discriminación. La respuesta correcta es la marcada con la letra E. Bien, espero haberles ayudado a aclarar mejor los conceptos y que ahora este tema número 3 lo tengan muy claro. Hasta pronto.